Hola, buenos días. En la lección de hoy vamos a hablar de la capacidad finita y el problema del bloqueo y los problemas de secuenciación estática. Para eso lo que vamos a hacer en primer lugar es plantearnos como objetivo entender el concepto del bloqueo en la secuenciación y qué implicaciones tiene. Veremos qué hace que el problema cambie totalmente respecto a lo que se supone cuando consideramos sistemas sin bloqueo. Además, aprovecharemos esta característica para modelar una situación que aparece en la realidad siempre, que es la capacidad finita en secuenciación, o lo que es lo mismo, hasta ahora hemos supuesto que entre las máquinas a la hora de secuenciar las operaciones hay una capacidad ilimitada, pero la realidad es que no, que tenemos un espacio limitado y por lo tanto a veces no podemos fabricar algo porque no tenemos espacio para luego poner el producto terminado. Y eso es lo que vamos a añadir aquí. Y veremos mediante un ejemplo cómo evaluamos las fechas de abandono de los diferentes recursos por parte de los trabajos secuenciados en un sistema con bloqueo y nos posibilitará, por lo tanto, aplicarlo en general a cualquier tipo de situación, en el caso que estamos viendo aquí de taller de flujo, flow show, para resolver este tipo de problemas. Los contenidos va a ser en primer lugar la definición de concepto de bloqueo, veremos cómo se modeliza la capacidad finita, cómo se calculan las fechas en las configuraciones tipo flow show, lo veremos con un ejemplo y finalizaremos con unas conclusiones. El concepto de bloqueo aparece en todos aquellos sistemas de fabricación donde tenemos problemas cuando las máquinas finalizan las operaciones sobre los diferentes trabajos. Muchas veces lo que nos puede suceder es que después de una máquina no tengamos suficiente espacio y la máquina quede bloqueada, y de ahí viene el nombre, porque no puede expulsar el trabajo que acaba de finalizar ya que está ocupado. Eso puede aparecer también cuando no hay espacio físico entre las diferentes máquinas, por ejemplo una línea de fabricación en la cual pues, el sistema trabaje de una forma no sincronizada, pues hasta que la persona que está detrás no pueda admitir el trabajo que tú acabas de terminar, tú no puedes mandárselo. Esto posibilitaría, por ejemplo, el bloqueo. En resumen, lo que estamos planteando aquí es que cuando una máquina acaba un trabajo, el trabajo no puede pasar a la máquina siguiente si la máquina está ocupada con el trabajo anterior. Eso es el bloqueo. Vamos a ver con un ejemplo y vamos a ver a partir de este ejemplo pues, cómo el problema es diferente de lo que habíamos conocido. Imaginemos un problema de flow show de dos máquinas con 4 órdenes de fabricación, tiempos de proceso en la primera máquina y en la segunda, diferentes. Sabemos que a capacidad infinita el algoritmo de Johnson nos da una solución óptima a este tipo de problemas y, por ejemplo, pues, en este caso hay varias soluciones, por ejemplo la solución 1, 2, 3 y 4. Si representamos la solución 1, 2, 3 y 4 en un diagrama de Gantt, vemos que la fecha de finalización del último trabajo es el instante 22. Pero ¿qué pasa si añadimos el bloqueo aquí? Supongamos que ahora entre la máquina 1 y la máquina 2 no puede haber ningún trabajo esperando, o lo que es lo mismo, que solamente se puede acabar un trabajo en la máquina 1 si la máquina 2 está disponible. Si no, la máquina 1 se va a quedar bloqueada. Bueno, pues si representamos esto en el diagrama de Gantt y representaríamos mediante estas barras, pues esas esperas, podemos ver que para el primer trabajo, pues en principio no había ningún problema, suponemos que las fechas de inicio son 0 y las máquinas también están disponibles en ese instante, pero por ejemplo para el trabajo 2 no podemos empezar a fabricarlo aquí tan pronto porque se quedaría bloqueado, o sea, no cabría, y tenemos que retrasar su fabricación para que acabe justamente en el momento en el que puede empezar en la máquina siguiente. Del mismo modo el trabajo 3 y el trabajo 4. Esto hace que, en este caso, para la misma secuencia, la fecha de finalización del último trabajo aumente. Esto nos hace pensar que el algoritmo de Johnson pues, no es óptimo para estas situaciones y de hecho lo podemos corroborar con un contraejemplo. En este caso, una secuencia con bloqueo distinta a las anteriores es mejor en cuanto a Cmax. Johnson, por lo tanto, o el algoritmo de Johnson no asegura que encontremos la solución óptima en un flow show con bloqueo. Eso nos permite asegurar que es un problema distinto de características totalmente diferentes a los problemas a capacidad infinita. Además, el interés que tiene esto es que podemos utilizar el concepto de bloqueo para modelizar la capacidad en los sistemas de fabricación. Un taller con máquinas y almacenes de capacidad Q sub J entre las diferentes máquinas
puede ser representado mediante un problema equivalente de secuenciación con bloqueo con Q sub j máquinas entre ellas. Por ejemplo, en este caso imaginamos un flow shop y que tenemos un almacén con capacidad solamente de un trabajo entre las máquinas. Pues esto es equivalente a un flow shop de las mismas características y una máquina intermedia de tiempo de procesamiento cero que simula el almacén. Si hubiera la capacidad fuera mayor que 1, por ejemplo 2 o 3 o 4, pues tendríamos 2, 3 o 4 máquinas, pero todas ellas con tiempo de procesamiento cero. Y este problema sería un problema con bloqueo que representaría exactamente el problema anterior. A partir de aquí nos interesa, por lo tanto, establecer cómo calculamos las fechas de abandono de las máquinas para los diferentes trabajos en un sistema con bloqueo. Lo vamos a denotar por la letra D mayúscula para diferenciarlo de la C, que es la que usamos para las fechas de fin de los trabajos en los sistemas de fabricación a capacidad infinita. En caso de que sea capacidad infinita, por supuesto, estos dos valores son iguales, y si no, si hubiera bloqueo o capacidad finita, pues decimos que la fecha de abandono de un trabajo a la máquina es mayor o igual que la fecha de fin del trabajo en la máquina. Con la notación que tenemos aquí, de corchetes para definir la secuencia o el trabajo que en la posición I, el J es el subíndice para las máquinas, y para una secuencia de un trabajo en primera posición, segunda posición, etcétera, etcétera, las fechas de finalización de los trabajos en las diferentes máquinas se definen por estas expresiones, que vamos a explicarlas más detalladamente con un ejemplo. Sea, por ejemplo, un flow shop sin almacenes intermedios, sujeto a bloqueo, donde tenemos que secuenciar 4 órdenes de fabricación en 3 máquinas. La orden de fabricación 1 pasa por todas las máquinas, procesamiento 2, 4 y 2 en las 3 máquinas del sistema, y así sucesivamente. Vamos a aplicar estas reglas para ver en qué fecha se acabarían los trabajos en las diferentes máquinas y en qué fecha podrían abandonar los trabajos las máquinas. Para eso, por ejemplo, para el trabajo que está en primera posición de la secuencia, que en nuestro caso es el trabajo 1, se utiliza la primera expresión, que lo que nos dice es que la fecha de abandono del trabajo que está en la primera posición, la máquina J, siendo J de 1 hasta la M-1, pues es simplemente la suma recursiva de los tiempos de procesamiento. Pues sería 2, 2 y 4, 6 y 6 y 2, 8. A continuación, para, por ejemplo, los trabajos que están en las posiciones a partir de la 1 en la máquina número 1, se utiliza esta expresión, que lo que hace es simplemente comparar la fecha en la cual el trabajo que está en la posición anterior abandonó esa máquina con la fecha en la que el trabajo que está en la posición anterior abandona la máquina siguiente. A la primera fecha le añadimos 4 y calculamos el máximo entre esta fecha 2 más el tiempo de proceso, que es 4, respecto a este 6, luego es 6. A partir de ahí realizamos lo mismo, pero ya utilizando esta fórmula y comparando este valor más el tiempo de proceso del trabajo 2, en este caso en la máquina 4, con este otro valor, que es la fecha en la cual abandonó el trabajo la máquina siguiente. Para la última máquina utilizaremos esta otra expresión que calcula la fecha en la cual el trabajo abandona la máquina como la suma de la fecha en la cual abandonó la máquina anterior más el tiempo de proceso, que para el trabajo 2 vale 0. Si realizamos de la misma forma los cálculos para los otros trabajos, obtenemos las diferentes fechas en las cuales los distintos trabajos en la secuencia abandonan las máquinas del sistema. Y la última fecha de abandono del último trabajo de la secuencia en la última máquina nos marca el Cmax. De esta manera podemos representar o visualizar lo que aquí hemos calculado de forma numérica. Sería un sistema de fabricación con bloqueo y las diferentes fechas de abandono pues son las diferentes fechas que aparecen para la última máquina del sistema. Este procedimiento solo sirve para el flow shop, pero nos permite calcular rápidamente estas fechas y probar y comprobar, por ejemplo, heurísticas avanzadas para este tipo de problemas con bloqueo o con capacidad finita. Por lo tanto, a modo de conclusión, hemos de decir que hemos explicado el concepto de bloqueo y las implicaciones que tiene, diciendo que es un problema distinto a lo que teníamos. Hemos planteado cómo modelizar una característica que aparece en la realidad, como es la capacidad finita, utilizando el concepto de bloqueo, y utilizando el problema flow shop, hemos visto cómo calculamos de una forma rápida y recursiva las fechas en las cuales los trabajos abandonan las máquinas en este tipo de situaciones. Muchas gracias.